Cada etapa y momento de nuestra historia tiene fisonomías que le son propias. Las de este siglo, y en especial en este cambio de época que estamos transitando, están focalizadas en el desarrollo de competencias que nos permitan adaptarnos en forma saludable, como actores creativos y constructivos, en este entorno tan particular e inédito en que estamos. En ello, escuchar y conocer las experiencias y los sentidos vivenciados en otras instituciones educativas de formación técnica profesional genera un espacio de mutuo aprendizaje que motiva y enriquece los procesos de desaprender y aprender que nuestra comunidad educativa ha puesto a prueba durante estos 15 meses de pandemia. Este conversatorio persigue eso, escuchar y conocer las experiencias y sentidos experimentadas en dos instituciones amigas como son el Tecnológico de Monterrey de México y el IUT de Bayona, Francia. En la primera charla, titulada Desarrollo de competencias en la modalidad remota de aprendizaje, estará a cargo de la doctora Adriana Vargas Martínez. La segunda charla estará a cargo de la ingeniera pedagógica Marta Toribio de Fontella, del IUT de Bayona. Bien, les cuento brevemente que la doctora Adriana Vargas Martínez es directora del Departamento de Mecatrónica y coordinadora de la Alianza TecMIT para la Escuela de Ingeniería y Ciencias de la región de Monterrey. Además es profesora de automatización de procesos químicos y sistemas de control. En relación a su formación de grado, Adriana es ingeniera química administradora, tiene una maestría en sistemas ambientales y un doctorado y postdoc en ingeniería mecánica e industrial. La dinámica será que abrir el espacio a la charla, luego 15 minutos de preguntas que Adriana gentilmente responderá para dar paso a la segunda charla a cargo de Marta Toribio. Así que bueno, Adriana, bienvenida, lo mismo que Marta, ambas están presentes en este inicio. Es un gusto recibirlas a ambas y bueno, aquí estamos parte de la comunidad, gran parte de la comunidad docente, 131 personas que componemos esta comunidad docente. Así que bienvenidas y muchas gracias por aceptar este convite para escuchar y enriquecernos mutuamente. Adriana. Gracias, Fabiana. Muchas gracias por la invitación. Como Fabiana me presentó, mi nombre es Adriana y encantada de poderles compartir un poquito ahorita de lo que nos ha tocado vivir, yo creo que a todos, ¿no? Nadie se imaginó que esta pandemia fuera a durar, pues ya llevamos en México, va 1 año, 4 meses, y yo creo que nadie nos imaginamos que fuera a durar tanto y que esto nos iba a impactar de la manera que nos impactó, y voy a empezar a compartir pantalla. Ahí disculpen por todo lo que tengo abierto, pero quería empezar con esto. Yo creo que si pueden ver ahí ya mi escritorio, ayer fue la primera junta en la institución, después de 1 año, 4 meses, pudimos regresar, 1 año, 5 meses, y hubo gente en modalidad remota y tuvimos 4 personas la oportunidad ya de regresar a una reunión, porque ya a todos nos había tocado en algún momento como directivo ir a las aulas, a laboratorios, para ver esta parte. Aquí en México estamos con la parte aquí en el TEC le llamaron regreso consciente. Entonces tenemos que ir a revisar cómo vamos a regresar, los protocolos de entrada, pero ayer fue nuestra primera reunión ya como grupo de directivos y estoy muy contenta. Yo creo que de empezar esta sesión con esta foto, de que poco a poco ojalá regresemos a la normalidad que teníamos. Y bueno, antes de iniciar con la plática, siempre me gusta platicarles un poquito de quién soy yo, quién es la persona que les está ahorita platicando. Yo estudié de carrera ingeniero químico y de ahí hice una maestría aquí en México se le llama, es una maestría en ciencias con especialidad en sistemas ambientales. Me fui a la parte de ambiental, que yo creo que todos tenemos también esta parte ecológica en algún momento de nuestras carreras y tratar de procurar. Y de ahí se presentó un proyecto muy interesante en su momento con
con la industria y necesitaban un ingeniero químico que hiciera la parte de automatización y nosotros en México le llamamos mecatrónica y por eso la especialidad de mi doctorado, y tuve la oportunidad de irme un par de años a Canadá a hacer un postdoc, que realmente el papel dice ingeniería mecánica industrial, pero fue en automatización, solamente que el departamento pues, pertenecía a, mi área más bien pertenecía al departamento de mecánica industrial. Y siempre me gusta pues, empezar con esto, ¿no? Siempre hasta con mis alumnos les digo, ¿quién es la persona que les está hablando cara a cara? Entonces, esa es mi preparación. Y digo, ahí cambiando. Si de repente me llego a trabar por el internet, de verdad, me avisan, no. Dale, Adriana, yo te espero que aviso, no no nos te falle la preocupes. Gracias, Fabiana. Ahorita tienen 11 y la chiquita va a cumplir ya 10 años este mes que entra. Este año me volví a casar, entonces ahorita todo está muy, ha estado padrísimo y tengo una perrita rescatada. Ahí nos gusta mucho adoptar y acomodar mascotas, entonces esa es mi familia, ¿no? Entonces, siempre me gusta empezarles explicando quién soy yo. Y hablando de esta modalidad, digo, yo creo que los que estamos aquí presentes tal vez nos tocó vivir en su momento en el 2009, que pasó aquí en México, cuando fue la influenza, la H1N1, en México nos mandó 15 días a nuestras casas, y yo creo que todos pensamos en algún momento que esto iba a ser similar, ¿no? Que tal vez íbamos a durar días aquí y después pues íbamos a poder regresar, y resulta que tenemos un año, pues nosotros, digo, no sé cómo pasó en Argentina y ni tampoco en Francia, pero nosotros desde fue el 16 de marzo del año pasado, fue cuando nos mandaron a nosotros a nuestras casas, y fue cuando todo este transitar empezó, ¿no? Y antes de empezarles a platicar un poquito, me gustaría también platicarles del modelo que tenemos, porque fue justo nos agarró en un cambio de modelo educativo, que la razón del cambio del modelo educativo era una alta presencialidad. Entonces nos hizo, pues, rediseñar todo lo que teníamos ya planteado como institución. Déjenme nada más compartirles. Ahí disculpen que tenga tantas cosas abiertas, pero justo nos agarran en estamos ahorita con la programación de clases, entonces yo he preferido casi ni apagar mi computador para que no se me vaya a perder nada, entonces tengo muchas pantallas, pero déjenme nada más antes de empezar con cómo nos pasó a nosotros y cómo pudimos pues seguir desarrollando las competencias, ¿no? A pesar de esto que pasó. Nosotros justo un semestre antes de empezar la pandemia, o sea, en agosto del 2019, arrancamos un nuevo modelo en el TEC que se llama Modelo Educativo TEC 21, en donde el alumno está totalmente enfocado, la educación pues está basada en competencias, pero en sí la carrera del alumno, sin importar a qué carrera entre, tiene esta base que ven ustedes aquí en esta figura, en donde entra en un área de exploración, porque teníamos, por ejemplo, alumnos que de primer semestre decían, yo quiero ser ingeniero industrial, y estaban muy seguros, y había alumnos que no sabían a qué se querían meter, ¿no? Entonces tenemos 3 semestres de exploración, son alrededor de 3 semestres de enfoque, en donde el alumno ya está en su carrera, y un año de especialización, en donde el alumno ya escoge a qué nicho se quiere ir. Pero todo este modelo está enfocado en algo que nosotros le llamamos, y bueno, esas son las diferentes carreras que ofrecemos, pero si me voy aquí, todo un semestre, en cómo está escrito, está enfocado en algo que le llamamos bloques. Aquí pueden ver ustedes varias materias y algo que dice bloque introductorio, bloque de exploraciones, nada más es el ejemplo de un semestre. Esa parte que se llama bloque es una parte práctica. Entonces, una parte que le quisimos meter en donde el alumno
pues estaba presencialmente en el campus o en alguna empresa, practicando lo que ese semestre, lo que está buscando el TEC es que si se ve un tema, ya sea de física, química, matemáticas, el alumno lo pueda aplicar y se lleve algo, pues algo práctico, que aterrice el contenido que vio de manera teórica. Entonces, cuando arrancamos el modelo, que fue en agosto, un semestre antes de la pandemia, pues no esperábamos que esto fuese a pasar, ¿no? Y nos dimos cuenta que todo tenía una parte de adaptación y que como universidad yo creo que la verdad que la institución nos apoyó muchísimo en hacer esta transición. Y otra de las cosas que yo les quería compartir, por si ustedes gustan después ver con tiempo, nosotros tuvimos, aquí coincidió con las vacaciones, en Semana Santa tenemos una semana de vacaciones y coincidió en esta semana cuando nos mandan a casa. Y de ahí lo que hizo el Tecnológico de Monterrey es creó en su sitio de internet varios rubros en donde nosotros podíamos ver cómo le íbamos a hacer, ¿no? Y creó algo que se llama el modelo HighFlex Tech, que era esta parte de cómo las clases que todos estábamos, pues todos las teníamos en libro, no eran, realmente sí tenemos una universidad virtual, pero yo creo que éramos muy pocas personas que realmente trabajábamos en una modalidad remota. Y todo era presencial. Yo creo que el 90% de lo que hacíamos era presencial y tuvimos una semana para poder rediseñar toda la parte educativa que tenemos, y esto es en la página tech.mx, por si después ya ustedes quisiesen meterse. Entonces, el TEC diseña esta parte en donde en esta sección de regreso consciente, digo, no me voy a meter, ahorita ya pasamos a la presentación, pero es toda esta parte de protocolos que tenemos que tener para el regreso en el modelo HighFlex Tech. Están los protocolos de cómo va a ser esta parte de libridez y de la cual voy a platicar un poquito más adelante, cómo lo estamos haciendo aquí en México. Y una parte muy importante que tenemos es esta sección de Cuida tu mente. Estar encerrados después de tanto tiempo nos cambió mucho nuestra dinámica familiar. Entonces tenemos una línea de apoyo 24 horas, tenemos psicólogo, nutriólogo, alguien con quien platicar. Entonces esa parte es bien importante tanto para el profesorado como para los alumnos, en que si necesitamos ayuda de una u otra manera, sabemos que ahí está. Entonces, bueno, ya pasando esa parte de introducción, ahora sí me voy a la presentación y les platico qué es lo que estamos haciendo en particular en el departamento en el que yo estoy. Como mencionó Fabiana, yo soy directora regional del departamento de mecatrónica. El Tecnológico Monterrey aquí en México está dividido en somos 26 campus en 24 ciudades diferentes. La Ciudad de México, que antes era el Distrito Federal, tiene 3 campus y por eso somos 26 en 26 campus en 23 ciudades diferentes. Pero bueno, yo me encargo del Campus Monterrey, que fue el campus fundador, y de 2 campus que están al norte del país, que se llaman Campus Laguna y Campus Saltillo. Son ciudades relativamente cerca de Monterrey y nosotros pertenecemos a la región Monterrey. En el departamento que yo coordino tenemos 41 profesores de planta, y lo que platicábamos un poquito al inicio, que aún somos pues muy poquitas mujeres en comparación de hombres en la parte de ingeniería, pero también tenemos 51 profesores de cátedra. ¿Qué significa para nosotros profesores de cátedra? Los de planta es un profesor de tiempo completo, y cátedra sería un profesor por asignatura, que tal vez es una persona que trabaja en industria o tiene algún otro tipo de trabajo, pero que nos apoya dando ciertas materias a la institución. Y también tenemos una diferenciación en cuanto a qué profesores se dedican a ser docentes en la mayoría del tiempo y qué profesores tenemos un sistema de investigadores que nos cataloga. Entonces, qué profesores se dedican a hacer investigación, y ahí estamos más o menos en 58 y 42. Y bueno, tenemos como institución que hay varias partes que tenemos que cumplir para garantizar
cómo vamos a irnos desarrollando, ya sea como docente o como investigador. El TEC le llama ECOAS. ECOAS es una encuesta que se le hace a los alumnos para ir viendo cómo el profesor va avanzando a lo largo. Aquí trabajamos por semestres, que realmente son 16 semanas de clase. Entonces, a lo largo de ese semestre se le hace una evaluación a los alumnos para ver cómo ve al profesor. Y bueno, es una parte de las métricas que tenemos como evaluación. Y digo, esto me lo voy a brincar, pero a resumidas cuentas, el departamento que coordino programa alrededor de 350 grupos por periodo y le damos servicio a 6,000 alumnos. Y estos son los proyectos que me gustaría platicarles ahorita, que fueron nuestros proyectos estratégicos de este año, ¿no? De ahorita que nos pasó la pandemia y que nos agarró en un periodo que yo creo que, como les dije antes, nadie pensó que iba a durar tanto. El primero se llama Smart, nosotros le llamamos Smart Learning Factory, pues somos el área de automatización. Entonces, lo que empezamos a hacer ya, esta era una parte que en cierta forma ya estaba automatizada, pero lo que empezamos a hacer con los profesores es un laboratorio en donde, digo, en la foto de la derecha tal vez se pueda apreciar, están las pantallas, toda esta parte de acrílico, y atrás hay robots, y ahorita me muevo de figura. Pero aquí de lo que se trata es, el alumno aprende en una parte virtual que él va a ver de este lado de la pantalla, como si yo estuviera viendo el televisor. Están todos los robots que el alumno, si estuviera en el campus, pues no pudiese tocar y están protegidos por un acrílico por seguridad. Pero ahorita que nos cambiamos a modalidad remota, el haber hecho virtual todo en su momento nos ayudó mucho con esta parte de aprendizaje y de poder darle al alumno todavía esta experiencia que nosotros le llamamos vivencial, ¿no? Que el alumno vea todavía lo que tenemos de equipo en el laboratorio y lo que él puede aprender de manera remota. Ya ahorita el laboratorio que tenemos, digo, está dividido en dos partes, pero por ejemplo, toda esta línea de la izquierda que se ve aquí es para que un robot, según la instrucción que le dé el alumno, pueda ir avanzando, pueda ir haciendo diferentes partes en el proceso y al final le entrega al alumno un producto terminado. Cuando antes de la pandemia queríamos que el alumno diseñara un dron de estos, de hecho aquí tengo uno que era más o menos similar a esto, donde el alumno podía empezar con el diseño a ver cómo lo quería manufacturar, y ahorita realmente lo cambiamos a algo un poquito más chiquito. De entrada, como el alumno lo va a tener que estar programando de manera remota, va a ser un llavero que diga Tecnológico de Monterrey, que tiene que maquinar y después que el robot va a poder transportar, y esperemos que en agosto con la parte del regreso, y que les platicaré un poquito más adelante cómo vamos a regresar, digo, aquí en México y en particular en el TEC, pues esto pueda ir regresando a la parte original que teníamos. Pero, por ejemplo, ese es un laboratorio que tuvimos que cambiar para que el alumno se pueda conectar. Y bueno, ahí tenemos antes de la pandemia cómo estaba y ahorita cómo está para ir preparando todos los espacios. Otro es que Fabi igual ya lo conoce, la parte que hace un excelente profesor que tenemos, que es Manuel. Él tiene una parte de laboratorios remotos que yo creo que con este proyecto Manuel ha de tener alrededor de 5 años, pues nosotros somos 26 campus y no en todos los campus existe la misma infraestructura. Entonces aquí en Monterrey tenemos la oportunidad de tener muchos laboratorios, pero tal vez en un campus chiquito no existe esta oportunidad. Entonces con el Telelab del profesor Manuel Macías, los alumnos tienen la oportunidad, y puse esta pantalla porque nos llama mucho la atención. Yo creo que si llegásemos a hacer Zoom, este lunes, martes, es de lunes a domingo, y si pueden ver los espacios en negro, es el fin de semana realmente, en donde el alumno se conecta, él es libre de programar la práctica en el momento que quiera, y realmente la programan o muy noche, que es esta sección, o el fin de semana. Entonces esa es la forma de aprender ahorita también de la generación a la cual nosotros le impartimos clase. Y este laboratorio tiene la bondad en que
es como una simulación, pero en el momento que yo muevo algo, yo lo veo como esta parte izquierda, pero en la realidad esta es la parte física, la parte que tengo aquí a la derecha, que sí se está aprendiendo en el campus. Entonces, nosotros sí tenemos que estar yendo al campus para checar que todo esté adecuadamente, que no exista ningún problema, pero el alumno puede estar desde su casa, desde la ciudad que sea, y se está conectando a través de la red y está haciendo una práctica en donde lo que él mueva a través de una interfase, pues sí lo pueda mover en equipo físico. Entonces, ese laboratorio cuando pasó la pandemia, pues fue algo que nos solucionó muchas prácticas y fue un ejemplo para que las demás prácticas que teníamos de los demás laboratorios se pudieran migrar a algo similar. Y bueno, aquí hay algunos ejemplos de las interfaces que tenemos con el laboratorio, en donde el alumno ve pues alguna interfaz como de simulación, pero al final el objetivo es que mediante esa interfaz que el alumno vea que algo real se está moviendo. Y otra de las cosas que hicimos con esta adaptación para poder seguir desarrollando las competencias en esta modalidad que tenemos de aprendizaje remoto es empezamos a diseñar kits y estos kits, de hecho, este mes empezamos ya un proyecto con el MIT. Yo, aparte de la dirección que tengo en el departamento, me encargo de coordinar. El Tecnológico Monterrey tiene un convenio con el MIT. Yo me encargo de la coordinación de ese convenio. Y cuando empezó la pandemia, nosotros le llamamos Lab at Home, porque el alumno no podía asistir a la institución. Entonces empezamos a diseñar kits de muy bajo costo. El costo está alrededor de $20 americanos ya con el envío. Entonces realmente son kits de bajo costo que se le envían al estudiante, en donde el alumno puede ver y puede aplicar lo que vemos en clase. Por ejemplo, antes, este es un mapita de cómo estamos y cómo hemos surtido el número de kits. Pero antes en esta materia que se llama automatización de procesos, veíamos la parte teórica y teníamos la oportunidad de mandar a los alumnos a los laboratorios y esta parte pues se perdió, ¿no? Entonces con el kit que tenemos en casa, le da la oportunidad al alumno de practicar y de lo que veía en el laboratorio lo puede realizar conectado desde su computador. No necesita nada más para realizarlo. Le ponemos nosotros una situación problema, que en este caso, por ejemplo, digo, aquí ustedes pueden ver en la presentación, una plantita será una simulación de un invernadero en donde el alumno tenía que decidir cuánta luz se tiene que prender para que la planta logre crecer, o hay otro kit en donde tiene que controlar el nivel de agua entre dos tanques. Entonces, el alumno va a poder diseñar cosas estando en su casa y fue otro de los métodos que hicimos para que el alumno siguiera desarrollando competencias en casa. Y pues prácticamente hemos tenido que mandar, estos son todos los estados que tiene nuestro país. Se ha mandado a cualquier parte, hemos mandado a Sudamérica, hemos mandado kits a Europa. Si no los puede conseguir el alumno, le decimos en dónde lo pudiera comprar. Entonces es una parte que nos sirvió también a nosotros para podernos preparar a esta modalidad remota de aprendizaje. Algo que también tratamos de hacer como institución y que, digo, no sé cómo ustedes están formados, pero aquí en Monterrey, en el Tecnológico Monterrey, lo que pasaba es somos 26 campus y cada campus es muy diferente. Cada ciudad era muy diferente. Y al trabajar de manera en línea, nos dimos cuenta de esas grandes diferencias que teníamos, ¿no? Y lo que hemos tratado de hacer este año es esta parte de homologación, en donde ahora todos los campus que ofrecen la misma carrera, que en este caso que es mecatrónica se ofrecen 22 campus de los 26, pues estamos tratando de trabajar de manera similar. Entonces, eso es algo que
que estamos haciendo y que yo creo que si esto no hubiera pasado y si no nos hubieran mandado a casa y si las sesiones no se hubiesen estado grabando, jamás nos hubiéramos dado cuenta qué tan diferente impartíamos las asignaturas una ciudad de otra. Y bueno, esta es alguna de los enfoques que tenemos como universidad y las universidades que también tenemos convenio para los alumnos. Y bueno, yo me quedaría con esta parte y me gustaría abrir el espacio a discusión y a preguntas. Fabi, no sé cómo vamos en tiempo para poder yo... Estamos en tiempo, Adriana, muchísimas gracias. Sí, no, ahí no. Paula Pasalaca ha pedido que por el chat vayan invirtiendo las preguntas y la vamos categorizando y compartiendo. Claro que sí. Y bueno, déjenles platico. Esto fue lo que hicimos para reaccionar ante esto que nos pasó. En México, la parte del regreso a clases funciona un poco diferente porque cada uno de estos estados que ustedes pueden ver en este mapa, pues tiene algo que se le llama gobernador. Y el gobernador es quien decide si su estado regresa o no a clases, y eso va desde educación básica, que sería para los niños, hasta educación superior. El gobernador que tenemos aquí en Nuevo León, nosotros estamos aquí en donde está ahorita mi cursor, es un gobernador más recatado en el tema del regreso, pero ya tenemos, yo creo que un par de semanas que nos dieron la oportunidad de regresar y por eso estamos yendo ya al campus a empezar a preparar cómo va a ser el regreso para nosotros. Nosotros el 28 de junio arrancamos nuestro verano. El periodo de verano es un periodo intensivo que dura 5 semanas, del 28 de junio al 30 de julio. Y en ese periodo los alumnos van a tener la oportunidad de ir regresando hasta en un 30%. Ese fue el aforo que nos dio la institución. Y en agosto esperamos regresar al 50%. ¿Por qué el 50%? Nosotros aquí en Campus Monterrey tenemos 25,000 alumnos en un solo campus y 2,000 profesores. Entonces, aunque sea 50% y que uno diga, pues es la mitad, pues somos 12,500 personas en un solo lugar, ¿no? Entonces, sí tenemos que ser muy cuidadosos con el regreso. Tenemos diferentes modalidades para regresar. Para los alumnos hay particularmente dos que fueron muy llamativas para ellos y también para los papás de los alumnos. Una se llama HPDA, que fuera de las siglas es HPDA, significa que el alumno se inscribe a nuestra clase y en grupos pequeños yo como profesor los voy a llevar cuando necesite llevarlos a algún laboratorio, a trabajar en el proyecto, alguna asesoría, pero yo voy a dividir a mi grupo en grupos más chicos para que el alumno no entre en riesgo de convivir con más gente, y si es una labor tal vez más grande para el profesor, porque pues va a tener que partir un poquito más su tiempo, pero es la forma de ir pues regresando. Y otro tipo de grupo se llama el HPRS, y el HPRS son salones especiales en donde el profesor tiene hasta 16 alumnos en un salón que tiene normalmente una capacidad de 40, entonces es un espacio amplio, máximo serían 16 alumnos presenciales, pero puede tener el resto de sus alumnos en línea. Entonces es un salón equipado con cámaras especiales que siguen al profesor, que graban el sonido, que tienen esta parte de interacción, como cuando empecé hoy con la figura de la foto de la junta, también nos adaptaron ciertas salas de juntas con cámaras especiales que si uno habla te enfoca. Entonces es la forma en la que vamos a ir regresando. Y sí tenemos otra modalidad que se llama CPRS, que es un grupo presencial, pero máximo serían 12 alumnos. Entonces, en este grupo presencial, el alumno ya sabe que va a tener que estar aquí en la institución, pero el profesor también sabe que son solamente 12 alumnos, y para nosotros, para poder entrar a la institución, se creó una app que en el celular, como tal vez si a ustedes les ha tocado últimamente volar, tenemos que generar un código QR, y ese código según el estado de salud en el que estemos y después de
ciertos cuestionarios, pues tiene que estar en verde, ¿no? Para poder tener un acceso a la institución. Y esa es la forma en la que el TEC se está preparando para regresar y ojalá poco a poco se dé este regreso y podemos retomar pues, la normalidad que antes teníamos. Bien, acá tengo algunas preguntitas, Adriana. Sí. Bien, vamos. Son varias. Sí. Preguntan nuestros profes, ¿cuál ha sido la respuesta de participación de los alumnos a partir de la virtualidad al 100% virtual? ¿Y en qué año de cursado reciben el kit los alumnos? Ok, la respuesta de los alumnos, miren, voy a ser bien sencilla, bien sincera con ustedes. Yo creo que al inicio de la virtualidad, pues el alumno tampoco pensó que esto fuese a durar tanto. Entonces, cuando empieza el semestre, que para nosotros este periodo inició en febrero, sí, la participación es mucho mayor. Se acaba este periodo el 2 de junio, la siguiente semana, el miércoles, concluimos el semestre. Y esa participación de los alumnos sí ha ido decayendo a lo largo del semestre, ¿no? Uno lo ve, por ejemplo, simplemente con las cámaras, cuando ya ves las cámaras apagadas y tienes que tratar de seguir enganchando al alumno, y ahí es una labor del profesor. Nuestra institución es una institución, la colegiatura, bueno, en lo personal, a mí se me hace, es una institución de alto costo si la pudiéramos comparar con otras en el país. Entonces ahí sí, pues es labor también del profesor de hacer consciente al alumno que sus padres tal vez estén haciendo un esfuerzo para mantenerlos en una buena institución y poderlos, que ellos pues tengan una buena preparación. Entonces, escúchame, Adriana, y todos los dispositivos que generaron en esta modalidad remota, 100% virtual, ¿logró la contención y la retención de los estudiantes o tuvieron deserción? Bueno, no. Eso nos ayudó en enganchar a los estudiantes. En la presentación, no sé si se acuerdan que había un rubro que se llamaba ECOA, que es una evaluación hacia el profesor. Sí. Y particularmente con los grupos que tenemos de este laboratorio en casa, el kit se empieza a dar en el el alumno puede meter la materia en diferentes, no todos van regulares, pero está entre el tercer y séptimo semestre, dependiendo del grupo al cual se enfocó el kit. Eso sería lo normal. Pero realmente, por ejemplo, el alumno estuvo totalmente enganchado en su clase porque lo estaba aplicando y el profesor que daba este tipo de kits en su clase, la evaluación es del 1 al 10, 10 siendo lo máximo. Tenía evaluaciones de 9.98. Fuimos hasta nota en varias, el tecnológico tiene como periódicos adentro del tecnológico digital, las revistas digitales que nos comparten los profesores, y realmente logró que el alumno se sintiera satisfecho con su materia. Y de hecho, por ejemplo, este laboratorio que tenemos en casa es un proyecto en el cual vamos a empezar a trabajar también con el MIT en Estados Unidos, porque ellos empezaron a enseñar algo similar para sus alumnos en modalidad remota, solo que su kit costaba $300. Digo, obviamente, pues es diferente lo que ellos estaban poniendo, pero sí nos decían cómo ustedes lograron que costara 20, ¿no? Es muy diferente de 300 a 20 el impacto al cual tú le puedes llegar, y vamos a empezar con ellos a desarrollar kits o módulos para diferentes materias. Adriana, una pregunta. ¿Ustedes cómo financian estos proyectos de laboratorio y de simuladores? Es a través de la institución. Cada departamento de la institución tiene cierto presupuesto anual. Obviamente con la pandemia, pues los presupuestos hubo una reducción significativa en muchos rubros, pero normalmente tenemos un presupuesto para nuevo equipo y tenemos un presupuesto para operación. Entonces son dos rubros un poquito diferentes, pero es la institución quien nos hace el financiamiento.
¿Ustedes tienen mucha vinculación con el sector privado que también hace aportes? Sí tenemos vinculación con la industria, en particular, digo, por ejemplo, cada campus es muy diferente porque está ubicado en regiones diferentes del país y alrededor de él tiene diferente tipo de empresas, pero las empresas normalmente siempre tienen vínculo con nosotros y también hacen mucha donación de equipos en donde, no sé, por ejemplo, Festo puede decir, yo te dono ciertos simuladores, si el laboratorio está relacionado conmigo, o si los alumnos se pueden certificar. Entonces, esa es una parte que tenemos de manera natural con las empresas. Bien. Pero sí. Acá hay una pregunta que se reitera y que es un punto crítico, yo creo que en todas partes, es la cuestión de la evaluación en línea y en este contexto de virtualidad. ¿Cómo ustedes en estas carreras tan duras, tan tecnológicas, han implementado la evaluación en línea? Así es. Sabemos que al momento de estar en línea, pues obviamente todo este tema del plagio, copia, como le queramos llamar, pues puede ser exponencial, porque el alumno con el WhatsApp de su celular, pues le puede estar escribiendo al otro alumno que le comparta la respuesta. Nosotros trabajamos en una plataforma que se llama Canvas, antes era una plataforma llamada Blackboard, y Canvas tiene dos aplicaciones en donde tú puedes poner, la verdad que lo que la mayoría hemos implementado es que el examen sea por tiempo para que el alumno esté casi preocupado por terminar a tiempo su examen, no le dé oportunidad de estar escribiendo con alguien más, ¿no? Entonces va a contratiempo y tenemos dos software en particular que están pegados a la plataforma, en donde si yo estoy ahorita viendo la cámara y si yo empiezo a mover mi vista, el software te dice qué tantas veces el alumno empezó a voltear para otro lado y uno pudiera pues empezar a tener conclusiones de si estaba copiando o si estaba haciendo alguna otra labor. Pero sí, eso es algo que ahorita con la parte en línea se volvió para todos mucho más complicada y que también yo creo que le dimos ahorita ya más peso fuera de evaluar y tener una nota, esta parte de desarrollo de competencias, que es también lo que al alumno el día que termine su carrera universitaria, pues lo va a hacer afuera en la industria o en cualquier institución sobresalir. Bien, aquí me indican profesores si existe la posibilidad de realizar intercambio de ideas y proyectos con los docentes del área de mecatrónica. Claro que sí, siempre estamos abiertos a nuevos proyectos, así que lo que necesiten del departamento con mucho gusto los puedo vincular. Tenemos profesores involucrados con cosas muy diferentes y no importa, aunque no sea mecatrónica, yo con mucho gusto les puedo encontrar la persona adecuada con la cual colaborar. Muchísimas gracias, Adriana. Y acá por último, me preguntan, ¿estos laboratorios remotos que nos mostraste, ya estaban armados antes de la pandemia? Sí, bueno, este kit no, pero el único laboratorio que sí teníamos armado fue el de Manuel Macías, que tú ya conoces. Este laboratorio ya está patentado, entonces tenemos ya diferentes universidades que han comprado este sistema, porque realmente se puede adaptar. El de nosotros está muy adaptado a la parte de automatización, naturalmente por el área que tiene Manuel. Pero ahorita ya lo estamos adaptando a medicina. Hay toda una diferente área a la cual el sistema se puede adaptar, pero sí, este laboratorio nos ayudó mucho porque ya existía. De hecho, tenemos el Tecnológico Monterrey, si no me equivoco, ya tiene como 4 o 5 años con un hub, un como centro de innovación que tenemos en China, y Manuel se fue hace 2 años, de hecho, a China a tratar de implementar estos laboratorios allá, o un poquito más de tiempo, porque fue antes de la pandemia, y sí, nos ayudó mucho que este laboratorio ya existía. Digo, ahorita se le da mucho más uso tal vez del que se le daba antes, pero sí, esto ya lo teníamos. Bien, me preguntan también, ¿ustedes cómo subsanaron o qué vuelta le encontraron a las prácticas profesionales en las empresas? En donde, bueno, todos por el perfil técnico necesitan aplicar lo que durante su trayecto
han desarrollado en los laboratorios o en los simuladores. ¿Cómo subsanaron ustedes esto? Bueno, todo este último año realmente estuvo parado porque el TEC no permitía, tenemos yo creo que un mes y tal vez un poquito más en las ciudades que son un poco más chicas. El TEC no permitió ni viajes ni visitas a empresas, sí nos vimos muy cuidadosos con el alumnado y el profesorado porque pues hemos tenido casos, gente que le ha ido muy bien con el COVID y gente que lamentablemente ha fallecido de la institución. Entonces, en esa parte, prácticamente el último año o los últimos 2 semestres estuvieron paradas las prácticas con industria y apenas estamos retomando. Pero todas esas prácticas con lo que se trató de compensar es con el equipo que teníamos en campus de los laboratorios. Normalmente tenemos casi todos los campus equipos que se asemejan mucho a la industria que tenemos alrededor, porque cada ciudad tiene, hay ciudades que son más enfocadas en la industria automotriz, hay ciudades que son más enfocadas en producción de software, entonces los campus están más relacionados con la industria que tienen alrededor y se trató de subsanar con prácticas remotas a través de los campus. Pero las visitas a industrias y las prácticas de parte de la institución sí estuvieron completamente paradas por seguridad, tanto de los alumnos como de los profesores. Bien, y por último, Adriana, para dar lugar a Marta, me preguntan los profesores de las carreras gestionales, gestión de empresa, logística, si existen laboratorios para las carreras gestionales, esos laboratorios remotos, ¿tenés idea? Sí, sí hay. Cada carrera se adaptó, digo, yo ahorita estoy hablando de la parte de ingeniería, pero cada carrera adaptó su sistema y hay sistemas similares en todas las áreas y también con mucho gusto los puedo poner en contacto con la persona correspondiente, aunque no sea del lado de ingeniería. Muchísimas gracias, Adriana. Ha sido muy descriptiva. Hay algunas cosas en donde han sido similares las respuestas. Nosotros también tenemos provincias y cada territorio provincial abre o cierra de acuerdo a la curva epidemiológica que vamos teniendo. Las respuestas, te vuelvo a decir, han sido similares. Hemos tenido respuestas también en las prácticas profesionales un poco más atrevidas con las empresas en donde los estudiantes han ido a hacer las prácticas, sobre todo en este semestre del 2021, se han tenido en cuenta los protocolos, es decir, presentaban los protocolos, los observaba nuestro referente de higiene y seguridad para ver si coincidía con las situaciones que se aprobaron en la universidad, y así pudieron acceder a las empresas. Hasta el momento no hemos tenido ningún inconveniente y mucha actitud de los profesores y estudiantes de respetar a rajatabla esos protocolos para que las prácticas se pudieran hacer en ámbitos naturales dentro de este contexto. Así que bueno, ha sido un gusto escucharte y ahora te invito a que escuchemos a Marta Toribio. Marta, ¿estás por ahí? Y les dejo mi contacto, ahorita les escribo mi correo en el chat y como quiera, pues Fabi tiene por mi supuesto, contacto. Adriana. Mucho gusto, de verdad. Yo se los comparto a los coordinadores, hacemos así, yo se los comparto a los coordinadores y así coordinamos en forma integral las respuestas. Gracias a ustedes. Acá te están agradeciendo todos nuestros profes. ¿Marta? Hola. Hola, Marta. Buen día a todo el mundo. Buenos días a todos. Buenas tardes para vos. Sí. Hola, Marta, un gusto. Un gusto. Bueno, estoy encantada de que haya tanta gente. El tema de la evaluación del que me gustaría hablarles un poco es un tema bien neurálgico. Ay, sí, ha sido el más crítico de todos, creo. Inmenso. Entonces, bueno, a ver si en un pequeñito espacio de tiempo consigo resumir un poquito la experiencia nuestra, con errores y con satisfacciones, pero bueno, un poquito para compartirles cómo lo hemos vivido nosotros. Bueno. Voy yo también a compartir mi presentación. Ahí se ve. Perfecto.
Entonces, bueno, muchas gracias Adriana, muy interesante. Nosotros es cierto que también tenemos laboratorios de esa manera en la carrera de Ingeniería Industrial y es cierto que en ese periodo de pandemia también nos ayudó mucho a que los estudiantes desde su casa pudieran activar los robots que permiten hacer bueno, las tareas que tienen que hacer en electrónica y en ingeniería industrial. Entonces es cierto que bueno, ha sido una inversión que hemos amortizado actualmente. Mi intervención va a constar un poco sobre la evaluación por competencias y estos son los puntos que me gustaría tratar. He hecho un resumen un poquito para situar, contarles un poco cómo está la situación de la pandemia aquí y cómo fue el año pasado. ¿Qué hago yo? Yo soy ingeniero tecnopedagógico. ¿Qué significa evaluar? Para un poco es eso, hay muchísima documentación en cuanto a la evaluación. Entonces, bueno, situar un poco mi forma de verlo, porque hay muchos investigadores en este tema. Yo le voy a presentar de una profesora, una investigadora que me gusta su forma de ver este concepto. ¿Qué actividades podemos proponer en esta modalidad virtual? Algunas herramientas que nosotros hemos usado y algunos aspectos que permiten organizarlo de la mejor manera posible. En relación a lo que decía Adriana, aquí, bueno, en estos momentos es cierto que no podemos quejarnos mucho porque tanto los estudiantes, los niños, bueno, las clases de primaria y secundaria, en este año escolar, pues han tenido siempre clase. Los de primaria, es decir, hasta los 6 años, hasta los 12 años, aquí en Francia han tenido clase todo el tiempo en presencial desde que inició el curso. Aquí se inician las clases el 1 de septiembre, entonces desde el 1 de septiembre del 2020 han tenido clase hasta hoy. El año pasado sí, fue una situación más difícil porque bueno, hubo un confinamiento estricto en el cual todos estábamos en modalidad virtual en la educación superior y en primaria y secundaria. Pero este año y ahora actualmente, por ejemplo, nuestros estudiantes están viniendo a clase en la universidad para hacer los trabajos prácticos y para las evaluaciones que hay ahora en junio, que es el final del año escolar. ¿Cómo nos... me van a disculpar porque a veces traduzco las palabras del francés, entonces si algo no es claro, sí, por favor en el chat que me lo digan, porque tengo tendencia... Marco Monteleón está por ahí, así que sí, algo él lo va a captar y nos lo va a decir, no te preocupes. Ahí está. No te es que a francés son algunas palabras del castellano, ya es un desastre. No te preocupes, no te preocupes. Muchos años aquí y bueno, en el contexto profesional, toda mi formación en ingeniería pedagógica es en francés, es por eso que tengo el vocabulario francés. Por decir un poco cómo hemos, digamos, solucionado esta situación de educación en la enseñanza superior durante la pandemia, pues hemos utilizado estas herramientas, un aula virtual que se basa en Moodle, que ya la teníamos implementada en el ITU, en nuestro IUT desde el 2014. Después el sistema de aulas virtuales de videoconferencias con Teams, herramientas de Microsoft, con Zoom, Google Meet, etcétera. Cada profesor un poco no había una herramienta definida institucionalmente y se hizo después, que fue Microsoft Teams. Los estudiantes tenían las suyas, entonces bueno, había un poco de confusión entre eso. Y lo que más quería destacar es que bueno, se decidió hacer sesiones síncronas con los estudiantes de tutorado, o sea, los profesores definían algunas horas concretas para los estudiantes que estaban en mayor dificultad, sobre todo el año pasado, que todo era virtual, para un poco ver en qué situación se encontraban respecto a su asignatura. Y después, bueno, mi instituto tiene la ventaja de que yo estoy dedicada como ingeniero tecnopedagógico exclusivamente a nosotros, al IUT. Entonces ya teníamos una cierta experiencia en este contexto de virtualización.
Bueno, Fabiana ya me ha presentado, pero como Fabiana, justo decirles un poco cuál ha sido mi formación. Yo entré en este mundo de la ingeniería tecnológica, tecnopedagógica en el 2012. Antes era jefe de área en la gran distribución, tengo una formación de marketing y después hice un máster más tarde, Erasmus Mundus, en 3 universidades, en Poitiers, en Francia, en la UNED, la Universidad de Educación a Distancia de España, y en la Facultad Técnica de Lisboa, en Portugal. Es este máster que me ha permitido conocer cuál es la función de las tecnologías en la docencia. Actualmente, desde el 2012, soy responsable del Departamento de Innovación Pedagógica y de Formación a Distancia del Instituto Universitario de Tecnología de Bayona, en el País Vasco francés, que pertenece a la Universidad de Pau, y además intervengo en el Máster de Educación, Tecnologías e Innovación de la Universidad Internacional de Valencia, en España, que es un máster 100% online, en línea. La Universidad de Pau, justo así para situarla muy rápidamente, como ven aquí en el plano, pues se sitúa en el sur de Francia. Es una universidad que para la talla de las universidades francesas se considera pequeña, tiene entre 13.000 y 14.000 estudiantes, y tenemos varios campus también. El campus de la costa, nosotros estamos a 50 kilómetros de la frontera con España, aquí en el País Vasco, muy cerca de San Sebastián, se sitúa en Bayona. Entonces nuestro IUT, no sé el ITU cuántos estudiantes tiene, nosotros tenemos en torno a 1.000. 1800 aproximadamente. Ah, perfecto, bueno, el doble. Tenemos 4 carreras con diferentes formaciones dentro, en torno a la informática, el comercio, la gestión de empresas y la ingeniería industrial. ¿Qué hace un ingeniero tecnopedagógico? ¿Cuáles son mis misiones? El desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación en la educación, las TICE. Entonces mi trabajo es acompañar a los docentes en el uso de estas herramientas, en el uso del aula virtual, en el uso de Teams o de Zoom si quieren hacer una clase virtual, en el uso de las herramientas de evaluación, todas las herramientas que pueden contribuir a la docencia. Además realizo formaciones y talleres. Vi antes también que Marina estaba conectada, creo que ella también, bueno, es como yo, organiza talleres y sesiones de formación destinadas a los docentes en este tipo de herramientas, y después me ocupo también de la formación a distancia, del desarrollo. Tenemos algunos, ya desde hace tiempo, desde que yo entré en el IUT, teníamos algunos módulos, son pequeños cursos en formación híbrida, o sea, una parte es en presencial, otra es a distancia, destinadas a empresas. Entonces eso ya lo teníamos, y después hemos construido un diplomado entero en Administración de Sistemas y Redes, en informática, que es 100% en e-learning. De hecho, por eso, bueno, nos conocemos, el ITU desde hace años, a Guillermo también, cuando fue el inicio de la construcción de este diplomado. De hecho, hay profesores del ITU que intervienen en él como tutores. Además de eso, bueno, pues me ocupo de la gestión de proyectos internacionales y nacionales en torno a la innovación pedagógica. Actualmente tenemos un proyecto europeo, Erasmus, un proyecto Erasmus Plus, para evitar el décrochage, o sea, que los alumnos no abandonen el curso de formación, con la Universidad de Bolonia en Italia y con la Universidad de Nicosia en Chipre. ¿Cuál fue la ventaja durante la pandemia? Pues como les digo, que ya teníamos una experiencia en formación a distancia, teníamos los equipamientos, algunos contenidos y un poco de experiencia en el diseño instruccional. Pienso que la dificultad mayor es intentar transponer un curso que hacemos en presencial en modo virtual,
Son dos formas, dos modalidades de enseñanza totalmente diferentes. Y claro, la dificultad es que un profesor o un docente acostumbrado a hacer educación en presencial, pues es difícil imaginarse cómo puede ser a distancia, y lo hemos vivido cuando hemos construido este diplomado. Hay todo un trabajo de diseño instruccional en el cual cuenta también la evaluación, que es necesario para evitar el abandono de los alumnos. Es lo que pongo en la segunda frase. Esta experiencia pues, nos ha valido de mucho cuando llegó el momento de la pandemia. Si nos centramos más bien en lo que es la evaluación, pues qué es y por qué. ¿Y de qué tipo de evaluación estamos hablando? Como dice Logu, la evaluación es un proceso que consiste en un proceso, ya he puesto un poquito en negrita las palabras que me parecen importantes en el concepto de evaluación, que nos permite recuperar información sobre el aprendizaje del alumno e interpretarlas para emitir un juicio. Y además tomar las mejores decisiones sobre la calidad de la enseñanza y el nivel de aprendizaje. Digamos que, ¿por qué estos puntos al final? La calidad de la enseñanza, porque claro, si yo hago un examen y al final el 80% de mis alumnos suspenden, igual me tengo que poner en cuestión y preguntarme cómo es posible. Quiero decir, la calidad de mi enseñamiento, de mi enseñamiento, de la enseñanza es suficiente o no. Solamente, o sea, no podemos ver la evaluación solo como una evaluación del nivel de aprendizaje del alumno, sino que también la calidad de la enseñanza que estamos facilitando. Y emitir un juicio, digamos que objetivo, mismo si siempre en la evaluación, si no es una evaluación de un conocimiento, de un concepto, hay una parte un poquito subjetiva. Entonces, partiendo de este punto de que la evaluación es un proceso, les quiero decir muy rápidamente, para no entrar mucho en la teoría, qué significa este proceso. Y entramos en el concepto de alineamiento pedagógico. Significa que nosotros, la estrategia de evaluación hace parte de un proceso en el cual, en función del objetivo de aprendizaje que hayamos definido al inicio del curso, los objetivos, porque siempre son bastantes, vamos a poner en marcha una serie de actividades y en función de ello vamos a evaluar. O sea que para un objetivo tenemos una actividad que va a adaptarse y para esa actividad vamos a facilitar un tipo de evaluación. Eso es una de las bases del diseño instruccional cuando se construye un curso en modalidad distante. ¿Qué significa eso? Que si, por ejemplo, yo lo que quiero evaluar son los saberes, o sea, un concepto teórico, por ejemplo, que es el marketing, ¿vale? Voy a corresponder un tipo de actividad que va en coherencia. Por ejemplo, un quiz con preguntas cerradas. El marketing es 2 puntos, 3 respuestas y hay una que es la buena. Por ejemplo, para evaluar saberes, un quiz pues, corresponde perfectamente. Describe los componentes de un circuito, punto 1, punto 2, punto 3. Si por el contrario yo lo que quiero evaluar es un saber ser, una actitud, como por ejemplo la empatía o por ejemplo competencias más transversales como es el trabajo en equipo, este tipo de evaluación con un quiz no se va a adaptar porque no puedo con una pregunta saber qué es lo que, si este alumno tiene una cierta empatía. Entonces voy a utilizar otro tipo de modalidad de evaluación, como por ejemplo hacerles trabajar en grupo y producir una serie de contenido, etc. Si quiero evaluar, por ejemplo, un saber hacer, por ejemplo, una habilidad, evaluar un cálculo relativo a un problema, la estrategia de evaluación que voy a poner en marcha es diferente también. Por ejemplo, un quiz aquí no se va a adaptar porque necesita un tipo de evaluación más que va a evaluar
su forma de reflexionar, la forma de reflexionar, de estructurar la información para llegar al resultado obtenido. Por ejemplo, si hago un ejercicio de matemáticas, es el proceso quizás en la resolución del problema que le planteo que me interesa más que la respuesta en sí misma, la cifra final, digamos. Y también, por ejemplo, si voy a evaluar competencias, por ejemplo, definir una estrategia social media para una pequeña empresa, pues aquí esta competencia, que es un global de saber hacer y saber ser, voy a utilizar una estrategia de evaluación diferente. Les quería mostrar esta pequeña tabla que hice aquí en resumen, pues para no entrar en la teoría de los tipos de evaluación, sumativa, formativa, etc. Entonces, según de Quetel, nos dice que podemos abordar la evaluación a través de 3 enfoques. El enfoque sumativo, una evaluación de conocimientos, descriptivo, donde voy a evaluar conocimientos, actitudes y habilidades, y hermenéutico, que es como el global, el desarrollo de la competencia en sí mismo. Esta evaluación la función es que la puedo aplicar antes del aprendizaje, por ejemplo al inicio del curso, durante, con el objetivo de apoyar al estudiante para que evolucione, y con un objetivo de certificación. Por ejemplo, en un diploma de idiomas, pues los estudiantes tienen que pasar el diploma TOEIC de Cambridge para un nivel de inglés certificado. Por ejemplo, si utilizo una evaluación diagnóstica antes del aprendizaje, esta evaluación de conocimientos, puedo, como os decía antes, hacer un test, un quiz con cuestiones, con preguntas, a respuestas, una respuesta correcta, un test, un quiz clásico. Después puedo hacer lo mismo para saber si dónde se sitúan, es que han entendido lo que les he querido explicar la semana pasada o no. Entonces yo suelo hacerlo con mis alumnos, porque también intervengo en el IUT en estrategias social media, redes sociales para las empresas, y cada sesión, cada clase en la que empiezo la clase con un pequeño test para evaluar si entendieron lo que vimos la semana anterior. Entonces es un test con 10 preguntas, muy rápido, tienen 8 minutos para realizarlo y me permite situar la clase antes del inicio de la clase de ese día. Lo puedo hacer durante el curso, durante la sesión de formación, lo mismo, o puedo hacer un examen final sumativo, digamos, he hecho 3 tests y al final hago uno que es la nota que va a contar. En la parte de conocimientos, pues utilizamos, he traducido por cuadrícula, no sé si es el buen término, nosotros le llamamos una grilla, es como una tabla donde hay descriptiva de criterios que van a permitir, por ejemplo, he pedido al alumno un trabajo práctico en el que tiene que realizar, por ejemplo, en informática, una serie de ejercicios en la asignatura de PHP, tiene que programar una serie de cosas para producir una imagen. Pues en ese trabajo práctico hay una grilla, una especie de tabla que el profesor utiliza para ver si el ítem 1 está hecho, el 2 también, el 3 también. Puedo utilizar también esa grilla, todo eso se puede hacer en Moodle durante el curso para poder hacer un feedback al estudiante, una retroalimentación que le permite ver dónde se equivocó durante la realización del trabajo práctico, y lo puedo hacer al final como un bilan, un balance. Y para el desarrollo de competencias usamos el portafolio, es una especie de carpeta, no sé si que se basa en una herramienta que se llama Karuta, es una herramienta francesa, por ejemplo, para los que utilizan Moodle, utilizan mucho la herramienta Maga. Este portafolio es algo más complejo, el alumno tiene ahí que meter pruebas de todo lo que ha hecho para poder completar una evaluación. El objetivo de evaluar como en formación en modalidad virtual o en un contexto de pandemia que hemos vivido, el objetivo es apoyar al aprendizaje. Por ejemplo,
no encontrar, como por ejemplo, hacer un examen final en el que el alumno se juega todo. O sea, si ese día, por ejemplo, el alumno se levantó pues muy cansado, no ha dormido bien, tengo un bebé y está muy mal, pues en un examen se juega toda la asignatura. Pienso que eso justo es lo que habría que evitar. Y mismo en modalidad virtual somos muy defensores de la evaluación formativa, esta que vamos haciendo poco a poco y que nos permite hacer una visión global de cómo ha progresado mi alumno. Entonces, algunas herramientas, no voy a entrar en detalles, les dejo algunas herramientas, como les decía, que van a aplicarse a un tipo de estrategia de evaluación que corresponde a un objetivo y a una actividad que hemos puesto en marcha. Entonces, si quiero evaluar conocimientos, como les decía, pueden usar un quiz Moodle. Nosotros utilizamos también una herramienta gratuita que se llama Kahoot. Es muy sencilla, se puede utilizar con el smartphone. Mentimeter es lo mismo, también esta es gratuita, o pueden hacer un sondeo con Zoom, no he traducido eso. Si es más de conocimientos, como le decía, de actitudes, quiero saber si el alumno es capaz de trabajar en equipo, puedo pedirle el realizar una carta mental para ver, por ejemplo, en un proyecto, cómo ha llegado a ese resultado. Entonces necesito que me produzca una carta mental con las etapas que ha seguido para llegar al resultado a donde él quería llegar. Para eso, herramientas de carta mental que también son gratuitas como Google, creo que pertenece a Google, Mind Mapping o Free Mind, que es la que usamos nosotros, son herramientas que además tiene, como por ejemplo Google, tiene la posibilidad de ser compartida con el docente, o sea que el docente puede, al compartir la carta mental del estudiante, intervenir directamente sobre el trabajo que está haciendo. Esta actividad también la podemos realizar en grupo, o sea, podemos hacer grupos de alumnos que realizan una carta mental y el docente intervenir directamente. Podemos solicitarles crear un wiki. Esta actividad es posible en Moodle también, pero si no, pues en Wikipedia. O algún resumen de lo que ha desarrollado. Por ejemplo, esto lo hacemos mucho cuando los alumnos están en prácticas. Le vamos pidiendo, tienen 4 meses de prácticas al final de la formación y al final de cada mes tienen que hacer un resumen de lo que están haciendo y eso se recupera después en el portafolio. No sé si quizás si hacer una pausa, Fabiana, y seguir, me quedan 3 o 4 cosas. No, seguí nomás, Marta, estamos atentos. Sí, perfecto. Entonces, digamos que estas herramientas se pueden aplicar en una situación diagnóstica al inicio del curso para saber cómo se sitúan los alumnos durante el curso en el punto de regulación, para ver cómo están evolucionando, digamos que serían las mismas, y en un objetivo de certificación, y es lo que comentaba antes, hay una cierta discusión para evitar que los alumnos no hagan trampas. Es esa un poco la del, digamos, el punto delicado de la evaluación en virtual, es que al final no sabemos si los alumnos hacen trampas, se pasan las preguntas o que no es el mismo alumno que ha realizado el examen, sino que es su compañero. Entonces, en un objetivo de certificación, bueno, hay una serie de pautas que nos ha marcado el Ministerio para certificar que esta evaluación digamos, es cierta y hemos evitado al máximo las trampas, digamos, y por eso se defiende mucho en el IUT pues esta evaluación formativa. Digamos que no hay solo un examen que va a contar en la nota, sino que hay toda la progresión durante todo el año que va sumando poco a poco para la nota final que permite certificar o no la asignatura. Algunas herramientas, pues como antes el quiz de Moodle, pero un quiz donde los alumnos antes de comenzar el quiz tienen que entregar su documento de identidad escaneado y tienen que firmar, o sea, digamos, marcar una casilla donde dicen que no hacen trampas. Bueno, digamos que es una declaración sur l'honneur, decimos aquí. Después se puede utilizar SurveyMonkey o Google Form.
Lo mismo en cuanto a, por ejemplo, una certificación en un enfoque más descriptivo de habilidades, trabajos escritos, donde utilizamos una herramienta antiplagio que se llama Compilatio, o podemos pedirle a los estudiantes que se graben, por ejemplo, utilizamos Screentomatic, que es una herramienta para crear vídeos, cápsulas vídeo gratuitas, súper sencilla, y ellos, pues por ejemplo, en clases de inglés o de, por ejemplo, informática, en algorítmica, el alumno se está filmando haciendo el algoritmo o el trabajo de algorítmica que el docente le ha pedido, para que el profesor vea cómo él ha podido realizar todas las etapas hasta desarrollar el código. O podemos hacer una entrevista en línea 1 a 1, digamos. Y por último, algunos pequeños detalles que a veces olvidamos y que es cierto que es importante para los alumnos y para que tenerlos en las mejores condiciones. Entonces, para evaluar, digamos que la evaluación no es el final del proceso de aprendizaje. Como decía, es un proceso cíclico. Digamos que yo defino el objetivo, voy a pensar una actividad y eso ahí que aplico una estrategia de evaluación. Digamos que la evaluación se imagina cuando ya estoy creando el curso, no al final. Digamos que cuando creo mis contenidos y las actividades que voy a poner en marcha en función de los objetivos que definí al principio, ya imagino cómo voy a evaluar para que tenga una cierta alineamiento pedagógico. Es importante prestar atención al equipamiento del alumno. Supongo que les ha pasado, como a nosotros también, algunos alumnos que están en residencias universitarias con una muy mala conexión a internet, digamos, lo débit, los gigas, pues no tienen suficiente, por ejemplo, para visualizar un vídeo. Entonces, nosotros lo que hicimos fue una encuesta al inicio del curso, usamos el Google Forms, en el cual le preguntábamos qué tipo de equipamiento tenían. De ahí hemos identificado que, imagínense, en todo el grupo de 1000 estudiantes solo teníamos 6 que tenían problemas reales o no tenían ordenador, porque la mayoría tenían smartphone, o no tenían acceso a internet de ninguna forma, ni en su casa ni en casa de sus padres, etc. Entonces, una vez que hemos identificado si tenemos problemas de equipamiento en el alumnado, antes de la evaluación facilitar alguna serie de tutoriales o test que permitan conocer un poco el aula virtual si es la primera vez que lo afrontan. Eso, listo. Una vez que está eso, también pensemos que la modalidad virtual, no podemos exigir lo mismo a un alumno que cursa una asignatura únicamente en modalidad virtual que en presencial. Cuando tengo a mi alumno enfrente en clase, solamente y de forma intuitiva sé si está trabajando bien, si ha entendido, si avanza o no. En cambio, a distancia, pues esa intuición es mucho más difícil. Como decía, el alumno se conecta, hace una cosa, se desconecta y no tengo un feedback con él, no puedo charlar de forma como lo haría en clase. Entonces, el trabajo no puede ser de la misma dificultad ni excesivamente complejo, porque eso está claro y por el diplomado online lo sabemos que le va totalmente a desmotivar. Muy importante, las consignas de la evaluación claras, a qué hora empieza el test, a qué hora termina, este trabajo práctico, en qué tipo de fichero lo tengo que enviar, en qué formato, cuántas hojas, a qué hora, etc. Garantizar la equidad, cómo voy a evaluar a veces por grupos, pues no le voy a poner el mismo test o el mismo examen o el mismo trabajo práctico o el mismo juego de rol a cada grupo. Tendría que ser actividades de la misma dificultad para no penalizar a ningún alumno, es lo que quiero decir. Y después, sobre todo, y de esto los alumnos se quejan mucho, es que una vez que han hecho que los hemos evaluado, muchos docentes no les hacen un feedback. O sea, el alumno no sabe en qué se ha equivocado o en qué puede mejorar. Entonces, estos feedback, y lo vemos nosotros con el diplomado, son imprescindibles para mantener la motivación del alumno.
Y bueno, un poco espero que no haya sido muy largo. Muchas gracias a todos. Es que la evaluación es muy... he intentado resumir al máximo y aún me queda... Ha sido muy clara, Marta, muy clara, y realmente hemos tomado apuntes. Muchas de las cosas que se están aplicando allá en Bayonne, nosotros también las estamos aplicando. Muchas de las herramientas hemos tenido, sobre todo a partir del año pasado, pero ya venían de antes de la pandemia, encarado por Marina Kravalowski desde el rectorado de la universidad, justamente todas estas prácticas a través de los distintos, de una canasta interesante de TICS, mediando lo pedagógico. Muchos hemos hecho esos cursos y otros lo han aprendido por compartir en determinados espacios docentes. Y paralelamente también se abrieron dentro del ITU posibilidades de trabajar esa herramienta dentro de Moodle, que también es una plataforma muy rica para poder interactuar con los estudiantes. Pero sí, el punto es centrarnos en el proceso, no en la sumativa, y la cuestión del feedback, la retroalimentación, es neurálgico, porque si no existe eso, no existe, se deteriora sobre todo el vínculo, y es importante que ese vínculo en esta modalidad continúe. Así como el profesor tenía el espacio para decir en qué te equivocaste, también se puede desarrollar en esto. Vamos a ver acá las preguntas que me está pasando Paulita. Bien. Me he perdido en el chat. Sí. Muchas gracias a todos, está todo excelente, me alegro porque es cierto que a veces tengo dificultad para traducir los términos. No, pero ha sido muy clara, al menos yo no sentí ninguna dificultad en el tratamiento. Nosotros esa grilla que vos decís de evaluación para evaluar de forma cualitativa es lo que hemos aprendido como rúbrica. Así que hay algunos ya que ya lo están trabajando. De hecho, en esta jornada se trabajó ese formato para que los profesores tuviesen conocimiento cómo estaban aplicando cada una de esas herramientas a partir de un cuestionario, un escuchar de voces de los estudiantes, bueno, para transmitir esas realidades. A ver, ¿qué preguntas? ¿Sí? Por añadir, justo por decir que yo la utilizo la grilla porque les pido a los chicos en mi asignatura que trabajen en grupo y les dejo hacer el trabajo que les pido. Es una tarea en la que tienen que imaginarse una empresa y cómo poner en marcha una serie de cosas, y cuando están realizando ese trabajo después le doy la grilla. O sea, ellos van a ser evaluados y eso pues un poco les da más seguridad también, que no van a afrontar algo desconocido. Bien, mira, acá hay un punto importante porque la situación de copia ha existido, nos ha interpelado y hemos tenido que poner sanciones. Leonora Valdivieso, nuestra directora de didáctica pedagógica, te pregunta si es posible dentro de tu posición admitir la copia o el plagio como una oportunidad de aprendizaje. En cuanto al plagio, vamos a ver, por ejemplo, nos ha pasado alumnos de informática, del DUT que tenemos en informática. Nosotros también en informática fue. Sí. Que en un examen que era un quiz, hay una serie de profesores que se pusieron de acuerdo de distintas materias para proponer un examen conjunto. Eran 3 docentes, inglés, algorítmica y matemáticas. Entonces los 3 se pusieron, crearon un test y nos dimos cuenta que había algunos chicos que se estaban conectando a otro momento del que habíamos definido. Pues bueno, los hemos convocado, han dicho que efectivamente habían hecho trampas, pero sinceramente, como eran alumnos de informática, el responsable del departamento consideró que bueno, pues que habían sido fuertes en poder piratear aquello. Entonces, bueno, sí se les ha penalizado, pero no tan grave como, por ejemplo, en otro departamento que ha sido de gestión y en el que, como había, y también quiero decir que muchas veces el error viene de que el docente no ha configurado el examen de forma correcta,
Por ejemplo, yo sé que en Moodle un test hay un montón de configuraciones de hacer para que el test sea realmente cerrado, que esté oculto, que tenga una hora de inicio y de fin, que no se vean las respuestas correctas, que solamente muestre el score o la nota final. Entonces, muchos docentes con tanto parametraje olvidan algún detalle, o por ejemplo que no haya el botón volver hacia atrás para que no cambiar su respuesta en curso de realización. Todos esos parámetros, bueno, pues es cierto que algunos docentes se enfrentaban a la situación y se los habían olvidado. ¿Qué pasa? Los alumnos veían las respuestas correctas y se las pasaban a los compañeros que iban a continuación. Ah, claro. Entonces, en ese caso no podemos acusar al alumno tampoco de plagio. Quiero decir, es más que, bueno, digamos que el alumno está intentando hacer lo máximo para, con el mínimo esfuerzo, obtener la nota. Entonces, en ese caso, bueno, pues se hizo algún mail a un profesor de inglés que se enfadó mucho porque, bueno, las notas eran muy altas y no sabía por qué. Cuando, por ejemplo, los tenían 1 a 1 y no sabían exprimir una frase y en cambio en el quiz sacaban unas notas altísimas de sobresaliente y claro, yo después cuando vi los tiempos de conexión y todo, entendimos que había un poco de trampa. Pero es cierto que para ciertas formaciones es una oportunidad, sí, es algo positivo, entre comillas. Bien. Acá me preguntan en relación a la trampa, que es todo un tema, porque tal vez es una oportunidad de aprendizaje y dar vuelta a la situación. Dice, ¿cómo le ha resultado el hecho de hacer tildar, declarando que se comprometen a no hacer trampa? ¿Pudieron evaluar esa declaración? En todo caso, es como un freno, digamos, No, porque es muy difícil, como decía, saber si entre ellos, si hay muchos que comparten piso, están en departamentos en grupo, entonces cada uno tiene su ordenador, pero cuando se conectan no sabemos si están juntos. Yo sé que, por ejemplo, en Estados Unidos o en Canadá se puso alguna herramienta que controla la visión, o sea... Sí, tal cual. Aquí en Francia eso es imposible, o sea, todo un revuelo porque alguna universidad quería instalar ese programa para controlar en el momento de examen, sobre todo en las universidades muy prestigiosas, y bueno, no fue aceptado porque se considera intrusivo. Al final tú estás en la casa del estudiante. Es invasivo, Exacto. Sí. Entonces, por eso que desde mi punto de vista la única forma de combatir el acopio o el plagio es realmente ese proceso de evaluación, diversificar la evaluación. O sea, diversificar, pongo un quiz, un trabajo práctico, un trabajo de rol, un trabajo de equipo, una evaluación entre pares. Más diversifico, más sé si ese alumno realmente ha pasado todas las etapas. Bien. Me preguntan también, ¿consideras más importante que el estudiante se formule preguntas más que respuestas? Por supuesto. Guillermo, esa pregunta me parece súper importante. Para mí el aprendizaje y desde las edades más tempranas es que el estudiante tenga curiosidad y se haga preguntas, más que dé una respuesta. Es en eso que defiendo esta visión de la evaluación como un proceso, porque es realmente etapa por etapa y yo como docente también me pongo en cuestión de saber si estoy transmitiendo o permitiendo que el alumno se desarrolle dentro de sus capacidades. Bien. Más arriba me preguntaron qué porcentaje de estudiantes han tenido problemas de conectividad o no tenían equipos técnicos y se lo han provisto ustedes. Ustedes ese relevamiento lo hicieron, me imagino, en el 2020 y ahora ha ido disminuyendo, calculo. El año pasado, que fue cuando fue la situación de urgencia en marzo, que fue confinamiento y tuvimos una semana justo para organizarnos, es ahí que hicimos esta encuesta. A todos los 1000 estudiantes respondieron 98%, o sea, todos respondieron a la encuesta porque ellos mismos se daban cuenta del problema que les venía encima y realmente de 1000 casi, porque teníamos 990 y algo el año pasado, solo había 6 que no tenían ningún medio de conexión. Bien. O tenían un ordenador
o sea, muchos tenían un ordenador que compartían con sus padres o con su hermano, etcétera, pero había muy pocos que no tuvieran nada, o sea, ni smartphone o ni ordenador para él mismo. Entonces, aunque en la biblioteca hay un sistema de préstamo en que el estudiante con su tarjeta de estudiante puede recuperar un iPad, bueno, una tableta, que no es un iPad. Y Marta, la cuestión de la red de conectividad, ¿cómo? Porque bueno, es también una cosa es tener el equipo técnico y otro tener el acceso a la conectividad. En muchos casos, por ejemplo, aquí en Mendoza, pudiendo tal vez pagar, no llega la conectividad a esos lugares. Está claro, nosotros también, ¿eh? Es cierto que muchos alumnos en medio del curso no conseguían conectarse o era complicado, es cierto. Eso también porque aquí en el País Vasco estamos en la montaña, es al lado de los Pirineos, entonces los alumnos que viven en los pueblos, digamos, más lejanos de la ciudad, incluso, mismo si es Francia, había problemas de conexión también. Entonces lo que hacían es que se juntaban con alguno de sus compañeros o tenían la posibilidad de reservar sesiones en la biblioteca para poder conectarse. Bien. Acá me pregunta Valeria Alfonso, una responsable de apoyo pedagógico. ¿Se acompañó con políticas institucionales a los profesores de las distintas carreras en sus prácticas de enseñanza, aprendizaje y evaluación? ¿O se trabajó en soledad con experiencias de autogestión por parte de los profes? No, es cierto que, bueno, yo digamos que pienso que todos los docentes del IUT ahora saben lo que hago, porque como Marina estábamos un poco en el olvido, hablábamos de formación a distancia y digamos que poca gente hasta que entró la pandemia entendía muy bien lo que era eso. Entonces creo que todo el mundo ahora sabe cuál es mi trabajo. Entonces yo he tenido ya la dirección del IUT, reclutó 2 personas que me acompañaron justo en plena pandemia, porque es que me llamaba, sonaba el móvil, el Teams, el Zoom, el mail, era un poco el caos. Entonces yo es que trabajaba hasta las 11 de la noche con un niño pequeño, bueno, un poco difícil. Entonces se reclutó a 2 personas para apoyarme y hubo una real atención a todos los docentes, o sea, no quedó nadie sin respuesta y solo, un poco apartado del mundo, digamos. También es la ventaja de ser un centro pequeño, Pequeño, no claro. es la gran universidad Paris-Versailles, tiene 10.000 estudiantes. Bien. Marta, ¿consideran la bimodalidad luego de que pase la pandemia ya como un modelo de gestión, de gestión educativa? Digamos, bimodalidad, una parte de curso en presencial y otra a distancia. Claro, sí. Eso. Una situación híbrida, sí. Sí, es posible. Los estudiantes hemos hecho una encuesta también para saber cómo han vivido ellos la pandemia. Nos interesaba ver si también esta modalidad virtual les interesaba, porque siempre se quejan de las clases magistrales, el curso magistral, y al final estaban encantados de volver a clase. O sea, la modalidad virtual no les interesaba mucho. Bien. Yo pienso que para, por ejemplo, ciertas formaciones es muy interesante esta modalidad virtual híbrida, decimos nosotros, bimodal. Por ejemplo, para los chicos o para algunos estudiantes más adultos que trabajan. Entonces, es cierto que nosotros lo hacemos, estos cursos que les decía destinados a empresas, los hacemos en esta modalidad híbrida, mixta también se dice. En el cual tienen un reagrupamiento todas las semanas en presencial, pero después una parte de los contenidos los cursan a distancia. Entonces, pienso que cada modalidad se adapta a un tipo de estudiante, digamos. Para los de primer año, por ejemplo, que son jóvenes y que llegan con 17, 18 años, el verlos a menudo juega mucho en su éxito final. Sí, totalmente. Acá otro profesor pregunta, ¿ahí en el IUT se provee a los docentes tecnología y medios necesarios para dar clases a distancia? Sí, hemos hecho, la verdad que la dirección reaccionó súper rápido, visto que, bueno, yo había ya comprado mucho equipamiento, porque
hemos creado todos los cursos del diplomado a distancia, pues teníamos cascos, teníamos un montón de, no muchos ordenadores, pero algunos para prestar, o sea que en general alguna pantalla, se compraron pantallas para que los docentes pudieran trabajar sobre un ordenador portátil y una pantalla al lado. Sí, se hicieron algunas, ya había mucho material y durante ese mes de finales de marzo, abril, se compró más material. Algún específico en el cual, por ejemplo, los profesores de matemáticas solicitaban algo que permitiera grabarles mientras estaban haciendo el ejercicio en papel, porque claro, eso es lo que hacen en la pizarra. Entonces, como no podían hacer el ejercicio en la pizarra, no sabían dentro de Teams, que es nuestra herramienta de videoconferencia, cómo hacer. Mismo si hay una pizarra integrada en Teams, no es muy funcional hacerlo con el ratón. Con Entonces, para esos profesores se compró una 30 euros, que es con una cámara que filma tu libreta mientras tú haces el ejercicio. Bien. Una cuestión concretamente en esta modalidad remota. ¿Se identificaron estudiantes con dificultad de aprendizaje u otros ante la virtualidad? ¿Se los acompañó? ¿Cómo? Eso también, sí. Porque puedes tener todo, la PC, tener la conectividad, pero bueno, no le das con la modalidad virtual. Sí, seguro. Tuvimos 2 estudiantes, además muy buenas estudiantes, por ejemplo, casos que yo conozco de comercio, que no consiguieron, que esta modalidad no conseguían organizarse. Por tanto, en clase eran muy aplicadas y que nos dijeron 2 chicas que abandonaban porque no conseguían en virtual. Entonces, sí, la tasa de abandono global, porque esto también es una demanda del Ministerio de Educación para saber si, bueno, se hicieron muchos estudios y en la educación superior había una tasa de abandono mayor debido a la modalidad. Globalmente no fue, tuvimos los mismos estudiantes que siempre que abandonan, entre comillas, pero algún abandono fue debido a la modalidad virtual que no se adapta. Bien, me preguntan, ¿cuál es el instrumento o herramienta más utilizada por los docentes para evaluar? La más utilizada. En todo caso, la mayoría de evaluaciones pasan por Moodle. Después, por ejemplo... ¿Y dentro de la Moodle cuál utilizan? Entonces, por ejemplo, en Moodle la más utilizada es o el quiz, o sea, crear un test. 2, un trabajo práctico, o sea, una entrega de una tarea y la evalúas directamente con un feedback dentro. No sé cómo se llama, es devoir, trabajo o algo así. No sé cómo se pone en español. Marcos, por favor, ¿qué necesitamos? Espera, te lo digo ahora. Bueno, porque... es simplemente un deber, una tarea, un deber. Bueno. Deberes. Gracias. Y después un proyecto. Proyectos con varios elementos de contexto en el que el alumno tiene que entregar un proyecto con una serie de pautas a seguir, con, como decía, muy importante las consignas, el formato del fichero, cuántos ficheros, etc. Y después, fuera de Moodle, se evalúa, como decía, por ejemplo, en las clases de idioma en grupo. O sea, la profesora crea, digamos, 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos, sesiones muy cortas de evaluación, por ejemplo, para la expresión oral, etc. Por ejemplo, también la profesora de matemáticas, ciertos profesores evalúan como una especie de defensa. O sea, presenta lo que hizo al oral. Bien, me gustó. Dice acá un profesor de Valle de Uco, ¿tienen algún programa de seguimiento, captación o fidelización de esos estudiantes para que puedan volver a reingresar los que han tenido problemas, ya sea por modalidad remota o por problemas de conectividad? Por problemas de conectividad no hemos tenido ningún abandono. Que han abandonado por situaciones ligadas a la pandemia ha sido más bien porque no son capaces de seguir un curso en modalidad virtual. Modalidad virtual requiere realmente autonomía. Pienso que es la palabra clave.
un alumno que no es capaz de ser autónomo en su aprendizaje, en organizar su calendario, en anotarse cuántas tareas tiene que entregar, piensen que hay muchas asignaturas en paralelo al mismo tiempo. Entonces, la asignatura de inglés tienen que hacer un vídeo grabándose como si hicieran una entrevista de trabajo. La asignatura de matemáticas tienen un test que va a pasar la semana que viene. La asignatura de marketing, de comunicación, tienen que entregar una tarea de un trabajo práctico con fechas diferentes, y esto todo en paralelo. Si el alumno tiene la autonomía de poderse organizar, está claro que esta modalidad no corresponde para nada. Entonces se abandona. Estos alumnos sí siempre tienen la posibilidad de volver a postular, pero pienso que igual ya no era solo este contexto de virtualización, sino que quizás no correspondía con sus ganas no correspondían con la formación que estaban cursando. Bien, desde el sur de Mendoza, de San Rafael, Diego Paliano pregunta, ¿costó entender que esta modalidad no es hacer una clase sincrónica de 2 horas? ¿Qué valor le dan ustedes a la parte asincrónica? ¿Cómo? Espera, perdón. A ver, ayúdame, Marcos. La parte, digamos, las clases sincrónicas son las reales, en tiempo real, y las asincrónicas son las que se hacen directamente en la virtualidad con diferentes recursos. ¿Me explico? Sí. Bien. ¿Qué valor? Claro, lo que sucede es la situación, como bien vos dijiste, esto no es trasladar las clases presenciales tal cual de 3 horas a 3 horas en la parte sincrónica. Eso es la realidad que ha costado mucho en los profes comprender esa situación en donde tal vez a través de la metodología aula invertida se pueda trabajar otro formato de la clase real para darle peso a la parte de virtualidad, a la parte asincrónica. La parte sincrónica, o sea, eso también relativo a la experiencia que teníamos en formación a distancia, las sesiones no duraban más de 1h30. Es una consigna que se dio de la base, y de hecho en los horarios, mismo si los chicos tenían los horarios 2 horas en el planning, sabían que realmente en virtual el profesor hablando no iba a estar más de 1 hora. Algo que me parece enorme de todas formas, un alumno no puede seguir 1 hora, mismo nosotros como adultos, seguir una conferencia de 2 horas a un momento desconectas, es imposible. Entonces el alumno se conectaba porque había un control de ausencia o de presencia, digamos, pero después pasaba 20 minutos y no estaba, porque le llamabas o le preguntabas y estaba con el audio quitado, pero él estaba conectado. Entonces, muchos profesores, nosotros son, digamos, sesiones de 3 horas o de 2 horas y media. Eso ya desapareció del planning. Las sesiones lo máximo duraban entre 1h30 y 2 en el planning, y la clase, digamos, magistral era 1 hora. Pero muchos docentes después, y eso me lo comentaron, nunca hacían clases de 1 hora. O sea, introducían un tema, presentaban una tarea y los chicos trabajaban sobre esa tarea y seguían conectados y tenían el chat al lado para hacer sus preguntas. Pasaba un cuarto de hora, volvía el profesor a pasar otro tema. Otra vez era mucho más de ida y vuelta. Bien. Me pregunta un profesor, ¿cuántos alumnos ustedes tienen por espacio curricular, por materia? Sí. En presencial, o sea, los grupos, por ejemplo, en primer año son un total de 68. Eran 90, pero el año pasado hubo menos. Después, por grupos que llaman ellos de TD, de trabajo dirigido, en clase son entre 30 y 35. Bien, bien. Se mantuvo ese trabajo por grupo para que fueran menos al mismo tiempo conectados. Bien, bien. Me imagino que ya en septiembre, cuando vuelvan de las vacaciones del receso, ya vuelven a la presencialidad con un porcentaje, ¿cierto? No se sabe. De todas maneras, justo hoy oí hablar al ministro de Educación y decía que se va a decidir en agosto, porque aquí se avanzó mucho con la vacuna desde el día 15 de mayo estamos casi desconfinados, o sea, pues aquí lo más duro fue para la restauración.
restaurantes cerrados desde el 30 de noviembre, bares, cafeterías, toda la restauración, hotelería ha sufrido mucho. Ahora ya se abrió, pero solo en exterior. Y a partir normalmente del 9 de junio se vuelve a una situación, digamos, normal, pero hay un toque de queda a las 11 de la noche. Bien. No se sabe, pero la vacuna hay un 30% de la población vacunada, entonces se ha avanzado mucho y desde ayer todos los mayores de 18 años ya se pueden vacunar. Entonces se espera que la vuelta sea clásica, con presencia. Bien. Perfecto. ¿Estás vacunada? Yo sí, la primera, me queda la segunda. Ah, bien, bien, bien. ¿Con la Pfizer? Sí, Bien, aquí bien. puedes elegir Acá estamos. Pfizer Moderna. Sí. Bien. Bueno, ha sido realmente riquísimo este conversatorio, este ida y vuelta, con vivencias, experiencias, lecciones en México y en Francia. Hay situaciones similares. Es importante conocer realmente esas realidades para saber qué tanto hemos trabajado, hemos reconstruido. Este proceso permanentemente de desaprender ha sido desafiante, estresante, pero no le hemos sacado ni el cuerpo, ni el alma, ni nada. Pero bueno, creo que ha sido muy enriquecedor para todos conocer esas miradas y esas lecciones. Realmente, vuelvo a decir, lo que estamos haciendo en el ITU, aquí en Mendoza, en las 7 sedes que tiene, es muy similar, con mucho compromiso por parte de los profesores. Ayer estuvieron reunidos en cada una de las carreras, recuperando las vivencias, las experiencias exitosas para compartirlas con los pares. Y escucharlas a ambas, tanto Adriana como Marta, ha sido enriquecedor, y obviamente sería muy bueno al finalizar este 2021 volver a tener un tipo de convite como este, para ver qué tanto hemos avanzado en estos interrogantes y en estas situaciones críticas que en esta modalidad remota, bueno, nos está exigiendo a revisar y a replantear las cosas, a verlas de otra forma, ¿sí? Creo Está que claro. enseñarle al hombre, enseñarle al estudiante a formular respuestas, más bien preguntas que respuestas, el feedback, atender al proceso, creo que son los desafíos, y que, bueno, nos están invitando a construir una nueva perspectiva educativa post-pandemia. Les agradezco a ambas enteramente el tiempo, la disposición y haber compartido las dudas, las preguntas que nuestra comunidad docente les ha hecho y que ustedes tan amablemente han ido respondiendo cada una de ellas. Así que, bueno. Fabiana, no lo he dicho, pero cualquier pregunta yo le puse en la presentación, en mi perfil LinkedIn, tengo el chat activo sobre LinkedIn, algo concreto, de verdad, sin ningún problema quedó a su disposición, y la presentación, no sé si vais a disponibilizar en... Dale, por favor, si me la pueden pasar ambas por correo, así yo la pongo. Este video se ha estado grabando, este conversatorio, por lo tanto, ahora los profes, una vez que terminemos el conversatorio, pasan a un momento de trabajo con cada una de las responsables de apoyo pedagógico que tiene cada una de las carreras, para hacer, digamos, un momento de compartir y llegar a ciertos acuerdos, a ciertos consensos en estos 4 meses que vamos a tener antes de las próximas jornadas en septiembre, justamente para desaprender y volver a aprender sobre las luces y las sombras que hemos ido trabajando y transitando estos 15 meses. Así que les pido a ambas que si me pueden pasar esos PowerPoint y los comparto. Guillermo, ¿estarás por ahí? Sí, acá estoy. Bueno. Muchas gracias también, Guillermo, y estoy viendo que está Alejandro también conectado. Es genial de ver a todos los que conozco. Y Marcos, por supuesto. Y les mando un saludo, un fuerte abrazo de verdad a todos, y Marina, que estoy... Sí, Marina estuvo ahí, pendiente. Sí, Un fuerte abrazo, Marta. Ha sido espectacular escucharte. Gracias, hola. Alejandra. Ahí está el Alejandro. Bueno, Sí. tanto mi agradecimiento, creo que Fabiana ya
fue bien amplia en los agradecimientos y en lo que significa para nosotros, pero para nosotros como ITU, tener estas experiencias y poder seguir comparándonos y seguir trabajando con los IUT y con el TEC de Monterrey es muy importante porque esta formación nos lleva a estar siempre pensando desde las competencias y cómo hacemos para que nuestros alumnos lleguen a tomar, a tener esas competencias reales. Creo que estas soluciones que tanto el UT como el TEC han logrado, nosotros dentro de nuestras capacidades y dentro de nuestras posibilidades, también se han logrado, y quiero destacar también el fuerte trabajo que uno puede ver en las distintas carreras y los profesores, con nuestras disponibilidades también de tener estos laboratorios remotos, también de estar trabajando fuertemente en esta concepción de reaprender cómo dar clases, reaprender cómo ponernos en esta situación que nos llevó esta pandemia. Así que, bueno, nada más para hacerlo muy cortito, agradecerle a Fabiana por toda esta organización de las jornadas que han sido muy buenas, que creo que es un antes y un después para la institución, porque van a significar un proceso en donde toda la institución reflexiona y a partir de ahí se crean los consensos y se establecen las pautas de trabajo para lo que viene, que obviamente tendremos que alentarlas y poner todos los medios disponibles para lograr esos consensos. Así que muchísimas gracias a las dos, muy claras sus exposiciones y bueno, como siempre, un gusto tenerlas por acá. Un saludo. Hasta luego a todos. Hasta luego, a disposición de lo que necesiten de nosotros de aquí de Mendoza. Con gusto. Marta. Un saludo a todo el mundo y que les vaya muy bien y que cuiden la salud sobre todo. Sí, Marta. Sí. Hasta luego. En eso estamos. Chau, chau. Chau, Adriana. Bye, bye, gracias. Chao, gracias. Gracias a todos.